¿Qué dicen ustedes? ¿Es indispensable o no es indispensable la teología? Vamos a ver si es indispensable o no. Hay unas negaciones a la indispensabilidad. ¿Qué es lo que estamos diciendo con estas negaciones? En primer lugar, la objeción se le llama objeción o negación pietista, que niegan la indispensabilidad de la teología. Pietista viene De la piedad, hermano. esta negación o esta objeción, lo que nos dice es que basándose en que el cristianismo, dicen ellos, consiste esencialmente en la vida piadosa, no importa el conocimiento, no importa una serie de dogmas o una serie de doctrinas, lo único que importa es que yo soy temeroso de Dios. Entonces, no es indispensable la teología. Puede existir, puede no existir, pero mientras yo tenga temor de Dios, ahí me quedo. Y podemos citar a Salomón. ¿Qué es lo que dijo al final de su carrera Salomón? Todo este rollo, todo este discurso se resume en una sola cosa. Teme a Dios, pero no le gusta cuando dice guarda sus mandatos. No es solo el temor de Dios, sino a la manera en que Él nos enseña. Y a veces, sin ser pietistas, muchos de nosotros hemos menospreciado el quehacer teológico. Usted puede decir, hermano, estudiar teología, licenciado en teología, doctorado en teología. Y usted escucha incluso a líderes de muchas iglesias de las que conocemos que dice, yo nunca he ido a un instituto y miren, aquí estoy a cargo de una iglesia, yo dirijo por el poder del Espíritu Santo, teología, instituto, dice, escuela bíblica. ¿Para qué me sirve? Puede decir él. Y yo le puedo contestar si me diera la oportunidad de contestarle. Las centenares de personas que se nos van de nuestras congregaciones, porque hay un hermanito que ni cuenta se da que le está causando daño a algunos, que tal vez si se diera cuenta de esa gran cantidad de personas que nunca volvió a visitarnos en la iglesia, tal vez dejaría de pensar así. ¿No lo creen ustedes? Porque a ese extremo llegamos. Teología, doctrina religiosa, dicen algunos. Que las muchas letras te vuelven loco, le dicen a otros. Quedamos claros con esa objeción, ¿verdad? Ellos niegan la indispensabilidad de la teología. Estos son los pietistas. El segundo grupo o el segundo concepto, si lo pudiéramos llamar así, es la objeción o negación ética. Casi tenemos la respuesta en la frase, ¿verdad? Esto caracteriza a algunas iglesias. Hay a quienes solamente les importa portarse bien. No ando robando, yo no soy malcriado, no le hago mal al prójimo. Eso es tener buenos valores éticos. Yo soy educado, yo soy respetuoso, yo soy un cristiano decente. Entonces, no tiene por qué interesarme la teología cristiana. Y por eso les digo que se notan esas características y vuelvo a la palabra liderazgo. Saben que la he usado desde que inició esta escuela y la seguiré usando. Se supone que ustedes van a servir al Señor y de alguna manera son y o serán líderes. Por eso sigo con la palabra líder. Recién llega a una congregación y usted se da cuenta cuál es el enfoque del que está frente. Hay unos que desde entrada usted los nota y dicen, yo doy mi vida por defender la doctrina, a lo que le llama él doctrina. Ya lo he dicho y lo voy a decir una vez más. Es que ustedes tienen que haber escuchado esta frase por otra persona y se la voy a repetir porque la van a escuchar a alguien. Nosotros podremos tener hermanos que se roban la ofrenda. Podemos tener
hermanos que son predicadores y cayeron en borrachera, hermanos, pero en doctrina somos perfectos. Entonces, la objeción con negación ética es lo contrario. No me interesa mucho la teología cristiana, pero me interesa portarme bien. Este grupo lo que dice es la teología no es indispensable. Será o tendrá un valor secundario. La teología puede que tenga cierta importancia, pero no me digan que es indispensable. Entonces, yo llego al lugar de adoración, yo canto con mucho gozo, yo saludo a todos mis hermanos, pero Santa Cena, hermano. ¿Usted cree que me voy a ir al infierno porque no participo de la Santa Cena? ¿En serio cree usted eso? Yo creo que tal vez tanta objeción es porque no saben la definición de teología muchas veces. O sea, pienso yo, porque si la definición de teología es o sea, estudiar acerca de Dios y de las demás religiones o creencias en Dios, sería eso, porque todo el que se acerca a Dios o el que quiere buscar de Dios tiene que estudiar sobre Dios. Y si no, entonces, ¿cómo va a entender lo que Dios quiere que uno haga? Entonces, yo pienso que tal vez es el asunto, digamos, que no tiene bien cierto la persona que hace objeciones a la teología, o sea, que dice que para qué teología, que no ha estudiado, no sabe la definición. Gracias, hermano. Por supuesto que no la sabe. Estamos diciendo de que para ellos no es indispensable. Para ellos es algo secundario. Y aún dentro de los cristianos que usted conoce, en la misma congregación a la que usted va a ver que alguno de nosotros, el énfasis es en la ética. Ahí va todo. Y hasta puedo dejar de congregarme y no tomar la cena del Señor y no siento ninguna cosita. Estoy poniendo la cena del Señor como ejemplo. Miren, no me cayó un rayo del cielo, hermano. ¿Cree usted que me voy al infierno? Pues, no. Y bueno, y se va un domingo al balneario, otro domingo, bueno, me voy a ganar unos pesitos extra. Aún dentro de nosotros mismos está ese menosprecio, ya como lo comenté hace un rato, pues sí, pasaste 5 años estudiando día y noche, licenciado en teología, avión, ahí te van a salir alitas solo por eso. No, entonces no se puede discutir con hermanos que, que la ven como algo secundario o de menor importancia, porque ¿cómo hace usted para discutir con alguien? Si ese alguien no sabe ni lo que está diciendo, mucho menos que sepa de lo que usted le está hablando. Entonces hay objeciones para ellos y otros que, porque así lo educaron. Un predicador hizo énfasis desde su primer día en que tiene que portarse bien y ahí se quedó. Y nada más. Entonces, la semana pasada dijimos que la parte doctrinal no es solamente la teoría, pero en estos comentarios estamos asumiendo que para muchos la parte teórica es lo que se le conoce como doctrina cristiana, pero estamos generalizando, estamos hablando en el sentido de la teología cristiana. La teología cristiana sí tiene que ver con la práctica, con la teoría. No se me confundan, ¿oyeron? Porque ya quedó claro, no porque James Leo Garrett lo diga, sino que por lo que discutimos, no puede ser doctrina solamente el conocimiento de que si debo congregarme los domingos, que si debo guardar o no el sábado. No es solo esa teoría, no se puede desligar de la práctica, porque el Señor Jesús es el origen de la doctrina y Él nunca separó el conocimiento de la práctica. Que algunos loquitos de nuestra época la quieren separar aún de entre nuestros mismos hermanos, lo siento mucho. Hermano, los jueves, clase de doctrina, dice. Ay, ¿el domingo de qué?
sermones de herejía, ¿no son también de doctrina? Es que dice, hermano, pórtese bien. Eso no es doctrina. Que tenga buena conducta para algunos no es doctrina. Perdón, ¿y entonces qué es? Herejía no puede ser. A ver, otra objeción. Dice objeción o negación antipolémica. Objeción o negación antipolémica. Es que la historia nos cuenta de casos increíbles, ¿verdad? Guerras, pleitos, discusiones, en cualquier religión. Solo fíjense en Martín Lutero versus Iglesia Católica. Cuánto relajito, ¿verdad? O en las persecuciones del catolicismo tras los protestantes. O las diferentes y miles de iglesias que existen y han existido. Entonces dicen, no puede ser que la teología sea tan importante si a lo único que nos ha llevado es a pleitos, discusiones y desacuerdos. Eso, estar viendo las contradicciones de unos con otros, las diferencias, las posturas religiosas, posturas teológicas diferentes. Dicen, no puede ser indispensable si lo único que provoca es polémica. Y la teología no debería ser polémica. Pero sabe que la mayoría de veces, cuando más polémica hay, es cuando más ignorancia existe. ¿Cómo usted se va a poner a discutir con alguien que no ha estudiado la Biblia, por ejemplo? Hermano, yo cuando estaba en la iglesia del Señor, allá en la aldea, fíjate que yo siempre he dicho que la persona que no sabe la teología en sí, cristiana, es una persona que está divagando, no sabe ni lo que, muchas veces no sabe ni de lo que está hablando, porque yo siempre dije esto, que teníamos que tener un curso de esos asuntos, que para mí siempre fue muy importante y siempre busqué respuestas a través de libros de esos. Y a mí me dijeron dos cosas: eso enloquece y no sirve para nada. Fue la respuesta de ellos. Entonces aquí es donde entramos al punto de que ellos primero se fueron al punto de los pietistas, ¿verdad? Y entraron después al punto polémico, porque dieron muchos ejemplos de que ellos, guiados a través del Espíritu Santo, era más que suficiente y que no necesitaban más. Dice el libro, Estudio de la Teología Cristiana y de su existencia como disciplina académica. La primera es la razón catequística. La primera de las razones por qué la teología cristiana como disciplina académica es indispensable. Pero hay razones ya como para refutar las objeciones y las negaciones. Más bien sería este el punto de partida. Razones por las cuales la teología cristiana como disciplina académica es indispensable. No es que existe la teología cristiana, no, como disciplina académica. Es decir, imagínense una escuela bíblica donde no se imparte la clase de teología. La primera le pone ahí el señor Garrett y le llama la razón catequística. Catequística, de catecismo, Raquel. De catequesis.
El catecismo es donde se está educando al católico para que tenga fundamentada su fe. Se le enseña el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo y el Rosario completo, ¿verdad? Y en la iglesia no católica, en la iglesia protestante, ya no se le conoce como catecismo, sino como escuela dominical, donde dicen algunos que no es bíblica, que se inventó en el siglo tal, las locuritas, ¿verdad? Que uno oye a otro y comienza a repetir, como si no es Biblia lo que se estuviera enseñando en la escuela dominical. Entonces, la razón catequística se refiere a eso mismo. Lo que se lleva a cabo en las iglesias se puede hacer más extenso por medio de la teología cristiana. No sé si me han escuchado ustedes esto que voy a decir. Cada congregación debería tener su escuela bíblica formal. Cada iglesia debe tener su escuela bíblica formal. Cuando decimos disciplina académica, no estamos hablando de universidades, de Harvard, de Oxford, no estamos hablando de esos monstruos. Cuando decimos disciplina académica es, ¿quiere o no quiere conocer la doctrina de Jesucristo? ¿Qué es lo que está pasando en este mundo? 75 se han inscrito en esta escuela bíblica en línea. Puede estar en chancletas, en calzonetas, sentado en su cama, comiendo, bebiendo agua, yendo al baño, en la comodidad de su hogar. Y de los 75, ahí tengo el registro en el canal de Telegram, 66 expulsados de la escuela bíblica. Pero el canal dice expulsado porque simplemente ellos se abandonaron la escuela, se retiraron del canal. ¿Por qué? Porque alguien, directa o indirectamente, le ha enseñado no solamente que la teología cristiana no es indispensable, sino algo mucho peor, que no necesitan estudiar la Biblia. ¿A quién se lo escucharon? A Pablo, a Pedro, a Juan, al Señor Jesús, y creen que estudiar la Biblia es estar escuchando los domingos sermones en donde no da lugar a la participación, no hay interacción, muchos son repetidos, no deje de congregarse. He estado en iglesias donde todos los domingos lo que se escucha es, hermano, ¿y por qué no vienen a los cultos de oración? Y venga a los cultos de oración. Y se va a morir y pasan 3, 4, 5 meses escuchando ese tema. O, hermano, no deje de congregarse. Hermano, no tomó la cena del Señor el domingo. ¿Y qué cree usted? Hermano, y esos asientos vacíos. Hay iglesias que solo en esos temitas se les lleva todo el año. Y el año siguiente, ¿saben lo que dice? El grupo de administración. No son ni pastores ni evangelistas. Se le llama comité de administración, grupo de administración. Dicen, hermano, fíjense que en este diciembre ha bajado la asistencia. ¿Qué le parece si volvemos a retomar los temas del año pasado? Y comienza. No dejando de congregarnos. Ofrende. No deje no hay más temas en esa iglesia. Entonces, de pronto entran a una escuelita tan sencilla como la que están ustedes ahorita y les dice el maestro, hermano, léanme 10 páginas de este libro. No, hombre, ni quiera Dios, yo creí que era como estar en la congregación. Si he sabido, ni me inscribo. Yo lo que venía era a escuchar palabras bonitas, un sermón ahí que me llene de ánimo, que me dé energía, que sienta el espíritu en mi vida. Perdón, pero esa es la educación que se da en muchas iglesias y ahí están los fracasos. Y por eso son 60 ya se me olvidó cuánto les dije, 66, ¿verdad? 75 menos 9,
66 expulsados en un año. Porque no les gusta hacer tarea, porque quieren entrar una vez al mes y porque el maestro se les puso muy serio. Ay, hermano, perdón, discúlpeme. Entonces, si solamente estaba dando la razón catequística y me salió otro sermón, miren qué problema. A ver, Yara, ayúdenos, ya que nunca dije nada. Lo que iba a decir, hermano, es la importancia de estudiar teología para que no sean tan limitados estos temas, no deje de congregarse, ofrenda. Ajá, ok. Bueno, gracias, Yara. Gracias porque también lo ha notado, parece, ¿verdad? En las iglesias. Dice un día uno de los hermanos, hermano, fíjese que ya no sé qué predicar. ¿Qué problema el mío? Le dice un predicador a otro grupo de... Bueno, había un grupo de predicadores, era una reunión mensual que se hace. Y le dice uno a los demás hermanos, no me va a creer, ya no sé qué predicar. Ah, ah. Yo puedo darle descanso a una congregación porque ustedes mismos lo deben de estar sintiendo. Aburre estar escuchando al mismo. Aburre. Pero no que no tenga nada que decir ya, sino que es bueno la variedad. Imagínense la cantidad de maestros que han pasado aquí. A ustedes les gusta de pronto escuchar a Lenin, pero si solo fuera Lenin el maestro, todo me retiro, dice Lamberto. Me retiro porque me aplazan más de alguna, dice. Imagínense si toditas las clases las diera el hermano Arnaldo. Entonces es buena la variedad en las iglesias, pero no me vayan a decir que se le acabaron los sermones a alguien. Ok, y yo siempre he dicho que sermón es diferente a una clase. Y cuando estamos hablando aquí de la teología cristiana como disciplina académica, no me estoy refiriendo exactamente a sermones, ¿oyeron? Sino a la doctrina en su sentido más amplio, la doctrina del Señor Jesucristo, que tiene que ver no solo con teoría, sino principalmente con práctica, pero no desligándose ni la una de la otra, ni la otra de la una. Quiero leerles algo que dice allí en el libro, lo van a encontrar cuando ustedes entren en él. Dice Emil Brunner, la dogmática. ¿Qué es la dogmática? Proposición tenida por cierta e indiscutiblemente cierta. Ese es un dogma, ¿sí o no? Entonces dice Emil Brunner, la dogmática es una función de la iglesia y deriva su base viviente de la función pedagógica de la iglesia. Se deriva de la función pedagógica de la iglesia. La iglesia debería ser una escuela, tiene que ser una escuela. Y si es formal, es una iglesia seria. Si la educación es formal, es una iglesia seria. Deberían haber certificados al fin de año. Este grupo de hermanos recién bautizados, ¿en cuántas iglesias reciben clases los recién bautizados? Pero ni siquiera los recién bautizados. Los invitan a todos, pero como está el hermano que menos sabe en la iglesia dándoles la clase, porque creen que como es recién bautizado, hay que poner al que sabe poquito. Entonces dice el recién llegado, no, este hermano como que no me convence, mejor me voy a la sala donde están los más viejos, dice el recién convertido. Entonces, como no hay un programa serio, en muchas ni siquiera hay clase para recién convertidos, ni en la congregación ni en su casa, tiene que ser en los dos lugares, en su casa, por lo menos una vez por semana, y en la congregación, en lo que le llamamos escuelita dominical. Eso es obligatorio a mi modo de entender. Así de indispensable es para mí. Entonces, se bautizaron 40 el año antepasado. Y de los 40, solo 5 están llegando a la escuela dominical, a la clase para recién convertidos. ¿Por qué? Porque los demás prefieren llegar a la hora de la cena del Señor porque se les dijo, mire, tienen que tomar la cena porque es un mandamiento y si no toman la cena están en pecado. Bueno, entonces llego a la hora de la cena porque es muy largo.
y se despacha completa la media hora de anuncio, pero no va desde el inicio, no canta y llega, ok. Y eso fue su arranque como cristiano. Así arrancó. Nadie le dijo que la pedagogía es indispensable, porque la pedagogía cristiana, la pedagogía de la iglesia, es parte de la doctrina esencial del Señor Jesucristo. Y cuando lo estaban evangelizando, entre comillas, nunca le dijeron que entre sus principales responsabilidades estaba el conocimiento básico esencial de un hijo de Dios. Bueno, entonces empezaron 5. Al domingo siguiente, el segundo día de la escuela dominical, llegaron solamente 2. Entonces el maestro que escogieron para dar la clase se desanimó y dice, hermano, si se bautizaron 40, ¿cómo le voy a estar dando clases solo a 2? Entonces el programa de educación a recién convertidos duró 2 domingos, o 1 domingo y medio, porque el segundo domingo se desanimó tanto el maestro que ni terminó la clase y los metió a todos al salón grande. Y le dijo a sus pastores, mire, aquí ya no se puede, estos hermanos no sé qué creen, que si son nuevecitos, ellos todavía no tienen voluntad propia, son bebecitos. Un bebé usted lo agarra y lo chinea y le mete el biberón en la boca, le mete la pacha, decimos en Nicaragua, el pepe en Honduras. Ah, no, y no está Rixi con nosotros. Ni siquiera tenemos clase para recién convertidos, mucho menos que tengamos un programa formal. Hermano, ¿quiere dirigir canto? Sí, hermano, amén. Bueno, requisito, tiene que estudiar música o usted no me agarre seminario en el púlpito. Sobre mi cadáver, si quiere pasar a dirigir canto sin saber abrir la boca. Si no puede vocalizar, me tiene que agarrar a golpe y torturarme antes de pasar al púlpito. Ah, no. Hermano, ¿quiere dirigir canto? Sí, dele pues, pase, ok. ¿Y cuál canto? Ahí busque y está en el púlpito escogiendo los cantos. No, no se puede así. La iglesia debería ser una escuela obligatoriamente y formal. Si en la iglesia nadie sabe cantar, mándelo a una escuela de música el que dirige cantos. Así como el que pasa a predicar, si no sabe de Biblia. Ay, hermano, es que echando a perder se aprende. Sí, echando a perder se aprende ¿qué cosa? Corriendo a la mayoría de hermanos que no quieren volver a llegar a esa iglesia, porque el que predica ni siquiera sabe lo que está diciendo. Hermano Leonicio, menos mal que levantó la mano, porque ya me pasé y hay que desconectarnos. Hay que terminar esta clase. No, hermano, lo que quería decir es que una iglesia donde se enseña y una iglesia, digamos, que aprende, es una iglesia que crece. Yo, bueno, en mi tiempo que tengo de ser cristiano he visto eso. Lo he podido ver, digamos, como la iglesia donde se enseña, donde y se hacen bien las cosas, es una iglesia que crece. Pero pasa eso también que dice usted en otras congregaciones donde no se enseña, donde no hay estudio. Eso sucede, hermano, que como entran, salen. Por una puerta entran y por otra salen. Ok, hermano, la clase no se llama educación cristiana, pero tiene mucha relación. Cuando hablamos de teología cristiana, tiene mucha responsabilidad la iglesia y por eso los comentarios que hice.